Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola, en esta ocasión vamos a tocar uno de los temas que más confusiones causan y de los cuales más difícilmente nos damos cuenta porque incluso cuando analizamos las reglas pareciera ser que no es tan claro. Posibilidad contra probabilidad. Vamos a analizar esta frase que tenemos aquí escrita. Es muy posible que llueva. Frases como esta todo mundo las ha dicho. Es muy posible que llueva. Así sin ahondar más, debo decirte que la frase no es correcta, que la palabra posible no está bien aplicada y que debería decir es muy probable. Y te explico cuál es el contexto. Cuando nosotros hablamos de posibilidad, nos referimos a una de dos cosas. O que sucede, es decir, o que puede suceder, o que no puede suceder. Solamente existen estas dos opciones, sí o no, al decir que es posible. ¿Es posible o no es posible? Al hablar de probabilidad, si es probable o no, es en qué medida esa posibilidad puede cumplirse. Por ejemplo, mucho, poquito, nada, en un 100%, en el 2%. Probabilidad es en qué medida es factible que eso suceda. Entonces, podemos decir que la posibilidad no admite matices, es sí o no, y que la probabilidad sí los admite. En este caso, es muy, habla de en qué medida, mucho, muy probable que llueva. Si nosotros omitiéramos esta palabra y solamente dijéramos, es posible que llueva, desde luego, ¿por qué es posible que caiga agua del cielo? Si nos centráramos en otro ejemplo, vamos a hablar de que una persona vuele. ¿Es posible que un hombre vuele sin tener algún artefacto adicional? No. O lo es o no lo es. Y en este caso es no. Desde luego la probabilidad ya queda descartada. Existe otro tipo de frase que tiene también que ver con esto, que tiene la siguiente forma. Tienes muchas posibilidades. Muchas ocasiones, por ejemplo, cuando participamos en un concurso, cuando hacemos examen de ingreso a la universidad, cuando nos vamos a declarar, cuando le vamos a decir a una persona que nos gusta que efectivamente es la persona de nuestros sueños, pueden decirnos, tienes muchas posibilidades. Sin embargo, la posibilidad también se interpreta como los medios disponibles de que algo suceda. En ese sentido, si yo digo, tienes muchas posibilidades, podría aplicarlo perfectamente a de hacerme millonario. Tienes muchas posibilidades de hacerte millonario. Entonces, podría enumerarlas. ¿Cuáles son esas? Bueno, la primera es comprarme un billete de lotería. ¿Cuál es la otra? Pues trabajar en la bolsa. La otra sería ser actor de cine, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes muchas posibilidades, son estas de aquí. Tienes un alto grado de certeza de que te vas a quedar en la escuela, entonces dirías, tienes una alta probabilidad. Y también es importante reconocer aquí que cuando hablamos de la probabilidad de algo, solo es una probabilidad, no son muchas probabilidades. Es incorrecto decir tienes muchas probabilidades. Decir tienes muchas posibilidades es válido, pero cuando se refiere a que existen muchos medios posibles por los cuales algo puede suceder, pero cuando tenemos solamente un elemento sobre el cual estamos discutiendo, que es de que te hagan caso, de que te admitan, de que llueva, de que algo, entonces se habla de que tienes una alta o una baja probabilidad. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.